Suel comentarse como un de los fenómenos más interesantes de los últimos 30 años en Asturias la consolidación de una literatura en lengua asturiana inédita hasta la fecha. Tiene data de nacimiento en Concello Bable y a partir de ahí divídese incluso en generaciones, la primera, la segunda, la tercera, discutíes, por supuesto. Parte de ese fenómeno de literario hay una corriente que fala de que la lingua, de alguna manera, garantiza la supervivencia con una buena literatura. Yo creo que eso es una ingenuidad. Basta ver el ejemplo de la lingua occitana, el provenzal, con un premio Nobel de literatura como Mistral en los años 20 y que cadece unos problemas de sobrevivencia y de futuro terribles. Creo que a los escritores debería movernos un poquillín más la modestia y comprender que la literatura, al fin y al cabo, es un fecho creativo cuya repercusión social es cuanto menos relativa. Que aquello de pasarse la vida entera pensando que lo más importante que pasó en los últimos 30 años, como ya dije antes en Asturias, y es la consolidación de una literatura que además y el único fenómeno cultural digno de tal nombre dentro de lo que es la producción asturianista, pues cuanto menos y una exageración. Lo de la modestia viene al caso porque, aunque la calidad literaria no se discute en ellos casos, la repercusión social ya dice que ya es relativa, y no solo relativa, puede ser perfectamente inútil y quedar como un fecho ritual a la manera del gaélico en Irlanda, cuya trascendencia social sea perfectamente litúrgica y que al final la posibilidad de sobrevivencia de la lengua asturiana esté muy bien adornada literariamente y sea absolutamente imposible socialmente. Con esto no quiero decir que se vuelva a los esquemas de los 70 de la militancia literaria. Con esto lo único que quiero decir es que la participación cívica, el fortalecer y fornir un cuerpo social articulado y irguiendo sin interlocutor de las administraciones y también de la misma sociedad, es imprescindible para la sobrevivencia de la lengua asturiana y de la literatura, porque que nadie se escaeza, en sin lengua asturiana no hay literatura asturiana, a no ser que queramos hacer ejercicios florales como si empezáramos a crear en latín, lo cual como ejercicio floral, insisto, y es muy bueno, pero como elemento de cohesión social y de repercusión social, y es perfectamente inútil.